Inicialmente registro mis agradecimientos a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, por medio de las personas Clara Inés Camacho Roa, decana de la facultad; Luis Humberto Beltrán Galvis, director del Centro de Investigaciones; y en particular el apreciado maestro profesor Rafael Franco Ruiz, incansable investigador contable. La temática propuesta es de la mayor relevancia, visto que estamos en el medio de una tormenta contable, una crisis conceptual sin precedente en nuestra historia. Yo voy a hacer una diferencia en los términos utilizados en Brasil y los términos utilizados en Colombia. Quien por la primera vez en Brasil utilizó la expresión no contametría, a veces con alguna variación, pero más fuertemente contabilometría. Son los profesores da USP, particularmente creo que es profesor Sergio Yudícibus, que da un tratamiento completamente diferente daquele dado por el profesor Franco Ruiz. Porque la contabilometría, según los principios establecidos por el profesor Yudícibus, se busca la estadística, se busca la aplicación cuantitativa a la contabilidad. Entonces, lo que vamos a hablar acá no tiene ninguna relación con el término contabilometría aquí establecido na USP por medio del profesor Sergio Yudícibus. Bueno, entonces vamos a empezar, creo, haciendo una presentación de algunas diapositivas. Y empezamos entonces, creo que está bien. Empezamos hablando de la confusión de las lenguas. Mira, creo que tengo un problemita acá para... Sí, perdón. Mi computadora está un poco lenta. Bueno, yo voy a empezar hablando de un problema de la lengua que profesor Franco Ruiz en 2008 trató de llamar la confusión de las lenguas, buscando la metáfora bíblica por medio de una lectura establecida acá, muy parecida con aquella que profesor Franco Ruiz utilizó en 2018. Por razones culturales somos diferentes, vivimos diferentes, hablamos diferentes lenguajes naturales. Somos, por metáfora o por acumulación cultural, diferentes nos diversos cantões o nos diversos continentes del planeta Tierra. Bueno, las diferencias se agotan con el uso de la lenguaje o la lengua artificial. Por ejemplo, la lenguaje establecida para las computadoras, la lenguaje matemática, la lenguaje de la contabilidad. Bueno, la lenguaje artificial es una lenguaje proyectada para tener significación universal. Por ejemplo, los signos matemáticos. Yo voy a ampliar un poquito más acá para que tenemos condiciones de... sí, ahora. Por ejemplo, los signos matemáticos que vamos estableciendo por la manera de unidades de mensuración
matemática. Yo puedo decir 2 unidades más 2 unidades igual a 4 unidades. Pero si los mismos símbolos matemáticos tienen contenido de representación social, por ejemplo, la moneda, entonces la significación universal deja de existir. Por ejemplo, 2 pesos argentinos más 2 pesos colombianos no tenemos una suma 4, porque tenemos acá no una singularidad matemática, pero la representación social que involucra contenidos políticos, económicos, sociales. Entonces, cuando hablamos, mientras que el léxico, mientras que la expresión peso, cuya representación es la moneda, tiene significación diferente en Argentina y en Colombia. Por lo tanto, estamos hablando de un léxico semejante, pero contenidos de representación social completamente diferentes. Bueno, en la confusión de los números, el problema del lenguaje contable, si levanto la cuestión, si el rol del contador es comunicarse por lengua artificial, ¿por qué no se hace inteligible universalmente? Tenemos entonces un lenguaje contable artificial, igual muy parecida con las matemáticas, y no tenemos el mismo resultado. Una respuesta sencilla, porque el lenguaje artificial contable está cargada de representación social. Entonces tenemos una confusión de expresión dependiendo del término utilizado en determinados momentos, en determinadas regiones del planeta. El lenguaje contable, cuya representación social se da en su contenido, tal vez una de las más significativas sea la partida doble, que es la expresión de los hechos sociales. Expresa los hechos sociales. Los conceptos contables, caja, estoque, financiación, inmovilizado, fornecedores, patrimonio neto, etc. Sí, los conceptos estructurados como balance general, estudio de resultado, estado de flujos de efectivos también son una representación social. Tal vez de todas las representaciones sociales por medio de las cuales la contabilidad se agrega, la moneda es la que tenemos el mayor problema de significación, de representación social. Profesor López de Sá, profesor Casella de Argentina y tantos otros han discutido en sus tiempos los problemas de la moneda como representación social en el campo de significación contable. Esto es un problema. Sobre todo porque si tratamos de Argentina peso, Colombia peso y 2 regiones muy cercanas, pero con diferencias culturales, con diferencias económicas, con diferencias políticas que se transborda para el campo de la contabilidad. Entonces, dijo el profesor López de Sá, la utilización de la moneda crea inconsistencias contables. Bueno, la lenguaje como representación social, tenemos algunas que podremos considerar como representaciones sociales universales. Es el caso, por ejemplo, de la partida doble, que expresa el hecho social, que no se basa en la relación de entrada y salida de un cambio de mercadería, pero entre
tres aspectos distintos que fueron estudiados profundamente pelo profesor Matesichi. Entonces, los tres aspectos. El primero, el cambio físico de mercadorias o servicios. Dos, un derecho de deuda entre deudor y acreedor. Derecho de deuda es la significación como responsabilidad social entre dos personas que mutuamente pactúan alguna cosa y una parte de la representación de la partida doble es o derecho de deuda entre deudor y acreedor. Y por último, el tercer derecho de propiedad conecta un recurso activo a un propietario. Bueno, tal vez sea la manera más significativa de expresar en el lenguaje de la contabilidad y que muchos tienen como una expresión de entrada y salida. En verdad, lo propio profesor Matesichi no considera la moneda como ser esencial para se caracterizar los atributos de la partida doble, pero expresivo en el cambio físico de mercadorías, en el derecho de deuda entre dos personas y el derecho de propiedad conectada a algo que se encuentra en el activo y que se pasará al propietario. En relación a partida doble, hace necesario que nos recorramos a algún aspecto de la historia de la contabilidad. Poco vivida, poco expresada, poco representada por los historiadores de la contabilidad. Tenemos, por ejemplo, el problema de la partida doble como significación histórica en el siglo XVII con el profesor, el matemático Simon Steve, que mirando las partidas doble resolvió dos problemas de una sola vez. Primero, el problema de la interpretación de la partida doble como números negativos. Una parte considerada como números negativos y a otra parte desarrolló por la primera vez la percepción de una estructura, de una ecuación del balance patrimonial, la diferencia entre activo-pasivo, patrimonio líquido como la diferencia, que después fue consolidada por Dumaché en Francia. En verdad, hasta el siglo XVII, lo que se imaginaba es que la noción de números negativos entrañaba la significación de deuda, de dívida, de representación de algo que se debe. Por tanto, esta significación desde el Oriente, desde el libro de Libre a base, del professor, quem publicou em 1202, Leonardo Fibonacci, por la primera vez, trace la expresión para Europa. Y la significación aún tenía como contenido la percepción de números negativos como una magnitud inconmensurable, pero una significación contable. Simon Steve hace una concepción diferente y establece los números negativos como atributos matemáticos, como atributos de la geometría abstracta. Por lo tanto, desgarra, desplaza de la contabilidad el contenido matemático. Entonces, tenemos ahí un momento fundamental para la interpretación en la historia de que lo que significa la contabilidad con números negativos y la contabilidad
con la expresión dada por Simon Steve como representación social. En este momento, desplazado el significado de números negativos para abstracción matemática, y ahora sí, lo que se hace con las partidas dobles es la significación por representación social, lo que permite establecer una ecuación que no es completamente una ecuación que se entiende como una ecuación matemática, pero una representación entre activo y pasivo, y por su vez la liquidez entre los dos, lo que se tiene, lo que se debe, es lo que se establece. Por tanto, esta parte de la partida doble, a partir de Simon Steve, tiene una significación de representación social. El concepto estructurado de balance general, estados de resultado y estado de flujo de efectivos y tantos otros, es una consecuencia de la sedimentación a lo largo del tiempo. Es una construcción social, cultural. Es la realidad representada por el lenguaje contable, que se hace de la misma manera en la Alemania, en que tenemos activo, pasivo y patrimonio neto. Tenemos de la misma manera en Francia activos, pasivos y patrimonio líquido o patrimonio neto. Y también en Inglaterra, y también en Brasil, y también en Argentina, y también en Polonia, y también universalmente acepto por todos, cuya la esencia, la manera de se expresar las estructuras son por medio de la comprensión de la liquidez de los objetos del balanzo patrimonial. Entonces podemos establecer, na medida en que lo escopo acá establecido es el lenguaje contable, tenemos las categorías del lenguaje contable, o sea, el léxico, la semántica y la sintaxis contable. Símbolos son los léxicos, el conjunto de palabras, caja, estoque, capital y otras más. O sea, la parte atomística de la contabilidad. La semántica, de que es propio, de significado e interpretación de los significados de las palabras, expresiones, frases, en el contexto contable específico. Entonces, la parte de la semántica que cuida de la significación, del significado del léxico, en la manera que se tiene de dar. Y ahí la expresión contametría tiene una significación y vamos a hablar más allá. La sintaxis es la manera que se tiene de abarcar las teorías, los métodos contables, los procedimientos utilizados para registrar las operaciones, colectar y procesar informaciones para la sociedad. Entre el símbolo, entre los signos y la semántica, tenemos la construcción del significado contable por medio de realidades objetivas y subjetivas. La conexión objetividad y subjetividad nos permite, por medio del aspecto óntico y epistemológico, establecer la semántica de las expresiones contables. De otra manera, la semántica, el conjunto de la representación, el conjunto de los significados de los léxicos, tenemos entonces la construcción del conocimiento contable, la episteme, la gnosis, como estructuración de aquilo que llamamos el contenido global, el contenido epistemológico de la contabilidad. Entonces,
las interpretaciones del lenguaje, na medida en que tenemos un lenguaje que, por sus expresiones y por medio de la objetividad, de la realidad objetiva y subjetiva, establece la significación. Entonces, alguna persona, por ejemplo, Michael Gafkin, tuvo la preocupación de establecer interpretaciones del lenguaje, porque tenemos una abordaje muy amplia en las diacronías de la historia de la contabilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, una síntesis establecida por el profesor Gafkin en 2015 como la separación en dos grupos principales, dos grupos esenciales, la visión objetivista y la visión subjetivista. La visión objetivista es la visión realista. El ruego que se hable, que se establece entre ontología, entre epistemología, entre metodología y métodos apropiados, Gafkin abre para la visión de contrasensos, para la visión de posiciones contradictorias en algún momento de nuestra historia de la contabilidad, pero cuando se habla del aspecto óntico del ser, tenemos por lo menos dos posiciones significativas, la realista y la construccionista, que vamos a hablar sobre ella más allá. La positivista porque trata la epistemología gnosis o la gnosiología por medio de la observación y la acumulación del contenido, la observación del significado de las palabras para un conjunto determinado de teorías y métodos contables. De otra manera, el antipositivista, que es una construcción que no parte del pósito, él no parte de una observación del concreto, pero la percepción construccionista, antipositivista, por la observación de los hechos, que Emile Durkheim hablan de los fatos sociales como el lenguaje, los fatos sociales como la religión, los fatos sociales como el casamiento, el matrimonio, como otras tantas. Son los fatos sociales en los cuales también la contabilidad debe sorber su conocimiento. De otra manera, la visión objetivista tiene que crear leyes generalizantes, o sea, parte de una observación para se alcanzar una edificación de teorías generalizantes. En la visión subjetivista tenemos la descripción específica no generalizante, porque tenemos una observación de los hechos, una observación del tiempo y de los espacios. Entonces, no se establece inmediatamente una manera de crear y establecer leyes generalizantes. Y para encerrar la interpretación dada por Gafkin, el cuantitativo principalmente, la estadística como elemento de mensuración, como elemento que explica la realidad económica, la realidad no tan social, pero los cambios y los movimientos, la dinámica establecida por los mercados de capitales. De otra parte, la expresión visión subjetivista, tenemos entonces una manera de expresión, una manera de percibir el ambiente por medio del cumulativo, o sea, cualitativo. La mensuración cualitativa es la manera de se observar el medio ambiente, las transformaciones sociales, en las cuales también la contabilidad está afectada. Bueno, podemos establecer entonces categorías filosóficas
de la contabilidad que yo llamaré de teoría de la objetividad. Teoría de la objetividad del lenguaje contable, que no es de ninguna manera muy cercana del positivismo, pero la teoría de la objetividad, la capacidad de observar de manera objetiva la sociedad como un todo. Entonces, los estudios establecidos por lo menos dos personas, dos investigadores de la contabilidad de altísimo, carísimos para nuestra historia de la contabilidad, el profesor de la Universidad de Baruch Universidad de Nueva York, Tom Tinker, y el profesor Antonio López de Sá, que todos dos, en 1992 establecieron las mismas conjeturas, establecieron las mismas categorías, trabajando en conjuntos de interpretación contable de manera muy distintas, pero convergiendo para una posición interpretativa de las categorías filosóficas como necesidad de la realidad social, o sea, el ambiente, la necesidad de la esencia, la episteme, la gnosis, y después la dimensión como las teorías y los métodos como consecuencia de la mensuración por medio de las esencias percibida por los ambientes. Y todo eso hecho con la percepción óntica del individuo, la percepción del ser en el contexto social, para que se pueda proyectar las representaciones sociales de la contabilidad por medio no ahora de una observación de un positón, de una observación de algo concreto, físico, pero ahora tenemos o que Tom Tinker dice, negación de la negación, la construcción de un objeto amplio percibido por la contabilidad de manera social y representativa. Por tanto, la construcción interactiva del lenguaje es la interacción de las categorías, relaciones ópticas, relaciones esenciales, relaciones dimensionales y relaciones ambientales. El profesor Franco Ruiz trató de todas ellas con mucha perspicacia, con mucha capacidad intelectual, técnica y científica. Alguna vez lo óntico y esencial tratado dentro de los conceptos de la contametría. Pero también en la teoría de la objetividad caminamos para el mismo significado, por la misma semántica en la construcción de aquello que llamamos de sintaxis contable. La contametría, entonces, como lenguaje, si podemos hacer una clasificación, tenemos entonces, me permita, profesor Franco Ruiz, un léxico que busca el significado, busca la semántica que se expresa por la interpretación del discurso contable. La semántica, el significado entonces de contametría, quiere decir interpretación del discurso contable. Y del punto de vista de la sintaxis, del método, dice el profesor Franco Ruiz, la búsqueda por un método de indagación social de la contabilidad. Es la inquietante búsqueda por la interpretación, por la investigación. Entonces, es una estructura para cuestionar el rol de la contabilidad en la sociedad. Muy bien. Las dimensiones establecidas por el profesor Franco Ruiz, en 4 dimensiones, la temporal, que abarca el pasado, presente y el futuro.
La dimensión social abarca territorios, culturas, las poblaciones y la economía. Y la dimensión praxeológica, la praxis establecida, lo que me hace recordar la misma expresión dicha por von Mises en su obra sobre las causas del neoliberalismo, Human Action, Ações Humanas. Y acá tenemos una dimensión praxeológica establecida por el profesor Franco Ruiz, que no tiene que ver con el contenido individual hedonista establecido por von Mises. Al contrario, la percepción praxeológica, la acción humana, me acuerda también el profesor Norbert Elias en su proceso civilizador, que establece la relación del individuo con la sociedad. El discurso establece por medio de una relación entre individuo y la sociedad. Por lo tanto, cuando Emilio Durkheim establece una relación, establece el concepto de facto social, acá estamos las acciones humanas, los valores profesionales, los grupos de interés y los intereses públicos. Entonces, la dinámica, la praxis de la sociedad internalizada en expresiones muy bien aportadas por el profesor Franco Ruiz. Y por último, más significativa del punto de vista de la significación de las medidas en la contabilidad. O sea, cómo clasificarla, cómo medirla, cómo valorarla, como revelación, como interpretación y como evaluación y control. Entonces, la dimensión instrumental tal vez sea de todas a más inquietante, porque es el cerne, el eje del problema de la contabilidad, que nos embaraza, que nos embrolla, que nos hace en una situación de un capitalismo neoliberal que establece sus condiciones. La primera y última, la moneda como expresión. Y además, la moneda como expresión de valor justo, de valor de mercado, y que entonces la significación de productividad, de lucratividad, de elasticidad, de estabilidad, de economicidad, establecidas, la hexadimensionalidad establecida por el profesor López de Sá, no se considera, no se estudia más. Lo que hago ahora es un abordaje de las dimensiones de manera pedagógica, de manera educativa, en que junto dimensión temporal, social y praxeológica como la realidad social. La realidad que se expresa por medio de la temporalidad, la socialidad y la praxeología. Y por último, la dimensión crítica, la dimensión provocativa, tal vez una de las cosas más importantes dentro de la contametría es la provocación. Y vamos a llegar más allá un poquito más. Por ejemplo, cuando un abordaje convergente entre semántica y sintaxis, contametría y teoría de la objetividad, establecida ya algún tiempo, del punto de vista de la percepción didáctica, es un dibujo meramente representacional do que ocurre
en el tiempo, ocurre en los espacios y ocurre en los individuos en relación con la sociedad. Por lo tanto, la preocupación que tenemos es que si yo voy a considerar la contametría como un nuevo discurso contable, sé también, de la misma manera, pienso yo, que la teoría de la objetividad de la lenguaje contable también sigue en el mismo camino para un nuevo discurso contable, una nueva lenguaje que pueda ser expresa por la sociedad y percibida por la sociedad de manera completamente diferente que tenemos hoy. Entonces, ese abordaje entre semántica y sintaxis, que es la significación de las frases, la significación de las expresiones, hasta alcanzar el sentido lógico, el sentido sintáctico de la expresión, o sea, el conjunto de la semántica que me permite establecer teorías, métodos y comportamientos por medio de los cuales la contabilidad pasa a existir de una manera mucho diferente. Por ejemplo, si tengo, y esto es un punto en que considero el abordaje de mi teoría de la objetividad como el punto de la dimensionalidad. La dimensión, el plan que convive, el plan que traspasa otros ambientes. Entonces podemos establecer tres condiciones para que ocurra la sintaxis contable. Primero, la acción constructiva en el plan ambiental. La acción restrictiva en el plan dimensional. Y la interacción en el plan esencial. Por lo tanto, si tengo, por favor, ¿cuánto tiempo tengo? Porque no estoy viendo acá. 15 minutos todavía, doctor. Ah, claro, gracias, Luis. Muy bien. Entonces, la conexión entre constructividad, restrictividad e interacción hace posible la construcción histórica de la contabilidad por medio de la sintaxis. Puedo considerar entonces que por el plan ambiental la construcción se hace en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo n. De la misma manera, la acción restrictiva, que el plan cuyo objetivo es la contametría, el plan dimensional. Y para que se hace la construcción, tiene que percibir la interacción, el plan esencial, el episteme que trae la construcción del conocimiento por medio del tiempo. Entonces, puedo decir, para cada nivel de autoconciencia contable en A1, en A2 y AN alcanzado, hay una dimensión de contabilidad de 1, de 2, de N establecida, cuyas características interpretativas son propias de cada tiempo. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo N. Y movidas por las interacciones I1, I2 y N, sin la pérdida de sus elementos sustanciales adquiridos en el tiempo.
aumento de grado de la complejidad del conocimiento objetivo en la contabilidad. Bueno, vamos acá a detenernos un poquito más. Para cada nivel de autoconciencia contable. Bueno, lo que significa, lo que quiero decir con autoconciencia. Me vuelvo al profesor, me vuelvo al sociólogo Norbert Elias, que trata del proceso civilizatorio y que allá establece la autoconciencia, dice Norbert Elias. Una persona no es capaz de cambiar la sociedad. Es necesario que la sociedad tenga una dinámica por las personas, por los pactos sociales, por las condiciones establecidas como lo inconsciente colectivo, lo consciente colectivo. Entonces, autoconciencia quiere decir el momento de confusión. Autoconciencia, la tomada de conciencia es el momento de confusión y de transbordo y de cambio. Por tanto, para cada nivel de autoconciencia contable, o sea, en la historia de la contabilidad, autoconciencia contable desde los primordios hasta hoy, y tal vez la más significativa autoconciencia contable se hace en la revolución industrial al final del siglo XIX. Por lo tanto, la autoconciencia contable alcanzado. Hay una dimensión contable establecida, cuyas características interpretativas son propias de cada tiempo, movidas por las o sea, lo que quiero decir, profesor Franco Ruiz, es que su contametría es exactamente este momento de autoconciencia contable motivado por sus interacciones, por su capacidad de gnosis óntica de la percepción del individuo en el contexto. Y ahora, el contexto crítico, el contexto de cambios, el contexto que necesitamos abstraer la manera de se percibir la sociedad, lo que tenemos del punto de vista ambiental o del medio ambiente y del punto de vista de la responsabilidad social. Entonces, la autoconciencia contable es la constatación de un estado de confusión entre la dimensión contable, entre las teorías, entre las leyes, la confusión entre la dimensión contable y la realidad, la praxis. Ahora podemos decir, la contametría tiene un rol especial porque trae la posibilidad de cuestionamiento, la posibilidad de se revisar los balances que están estacionados en 1917, cuando Eugen Schmallenbach creó las cuentas de receta y despesa, las cuentas de resultado. No se construyó más ningún grupos o grupamentos de cuentas. ¿Será que la contabilidad se encerra en cuentas de patrimonio y cuentas de resultados o cuentas diferenciales? No creo. Sobre todo porque cuando Francia, Alemania establecía una condición diferente para las cuentas, sobre todo por medio de los cuentas contables, el momento histórico se fijó en las normas internacionales. Por lo tanto, la autoconciencia contable, la constatación de un estado de confusión. Por esta razón, profesor Franco Ruiz,
yo he empezado mi charla hablando de la confusión de las lenguas. Estamos en una confusión en que la praxis social, en que la realidad social, con preocupación del punto de vista, perdón, del punto de vista de la acumulación del capital, la exacerbación del capital neoliberal se hace de una manera que hace que se permite, que se impone la crítica y que la contabilidad no se hace de manera generalizante. Tenemos algunas personas en Francia, Alemania, España, ahora muy fuerte en Colombia, en Argentina algunos, pero mucho pocos en Brasil. Entonces, está acá el papel de la contametría. Y para encerrar los conflictos dimensionales de la contabilidad, los conflictos dimensionales, o sea, las teorías, las leyes, los métodos, los comportamientos, las dimensiones de la contabilidad decorren de la formación de nuevos niveles de interpretación de la realidad social, aún incomprensibles del punto de vista contable. Por ejemplo, teoría de la objetividad, la contametría. La contametría es incomprensible de cierta manera porque estamos en el momento de interacción. Estamos en el momento de la percepción, de la acumulación del conocimiento y ahora percíbese por medio de la autoconciencia contable una nueva manera que se puede hacer la contabilidad representación para que se alcance de mejor manera la sociedad como un todo. Muchas gracias a todos. Todo que tinha un poquito más, tal vez, no sé si me ha agotado mi tiempo. Gracias a todos.